31 cosas de la escalofriante y trágica vida de Colosio y la verdadera razón por la que lo mataron. Hace casi 3 décadas México fue sacudido por un asesinato, el primer magnicidio ocurrido en el país desde el 17 de julio de 1928, cuando el cristero José de León Toral entró al restaurante La Bombilla de la Ciudad de México y mató instantáneamente de 6 balazos a Álvaro Obregón, ya proclamado presidente para su segundo mandato. El 23 de marzo de 1994 se necesitaron solo 2 balas, una en la cabeza y otra en el abdomen, para matar a Luis Donaldo Colosio en el barrio de Lomas Taurinas, Tijuana, aunque el proyectil en el cráneo habría sido suficiente para cegar su vida. Colosio todavía no era presidente, pero nadie dudaba de que, como candidato del PRI, solo le faltaban los trámites de la campaña electoral y el acto de votación para obtener la presidencia. Como único responsable del crimen fue señalado y condenado Mario Aburto, pero todo el mundo piensa que ejecutó una orden que recibió. Pero incluso la culpabilidad de Aburto es puesta en duda. Desde el comienzo de la primavera de 1994, México continúa preguntándose quién organizó el asesinato de Colosio y cuáles fueron los motivos, y las respuestas que se da el propio pueblo mexicano no son nada favorables para sus máximas instituciones. Vamos a revisar en este video el dramático, brutal y controversial asesinato de Luis Donaldo Colosio y los posibles implicados en la trama, entre los que figura el presidente de la República del momento, Carlos Salinas de Gortari. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Colosio era hijo de un veterano dirigente regional del PRI. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, como hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta. Su padre, un dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue presidente municipal de Magdalena de Quino entre 1982 y 1985 y era secretario de Agricultura de Sonora cuando mataron a su hijo. Luis Colosio Fernández fue senador entre el año 2000 y 2006 y murió en 2010. Luis Donaldo Colosio inició sus estudios universitarios en 1967 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía en 1972. Número 2. Completó una sólida formación universitaria. Entre 1975 y 76, Colosio estuvo en Estados Unidos, cursando una maestría en Economía Urbana y Desarrollo Rural en la Universidad de Pensilvania, y 3 años después realizó una pasantía en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, en Luxemburgo, Austria. Tras su regreso a México, trabajó como profesor de Economía en el Colegio de México, en Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Anáhuac, donde conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. Comenzó su militancia en el PRI en 1979, iniciando la vertiginosa carrera que terminaría trágicamente. Número 3. Como presidente del PRI, le tocó reconocer la primera victoria de un gobernador no priista. En 1985, Colosio fue elegido diputado federal de México por el Circuito 6 de Sonora, su estado natal. En las elecciones federales de 1988, en las que Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia, Colosio fue elegido senador por Sonora. Fue senador hasta el 2 de diciembre de 1988, cuando dejó su banca para asumir la presidencia del PRI, sustituyendo a Jorge de la Vega Domínguez. Como presidente del PRI, en 1989, tuvo que reconocer la victoria de Ernesto Rufo Apel, candidato del Partido Acción Nacional, en la elección del gobernador del estado de Baja California, primera gobernación ganada por un no priista. Número 4. Fue secretario de Desarrollo Social del gobierno de Salinas. Colosio había sido coordinador de la victoriosa campaña electoral de Salinas, lo que, según las normas no escritas del PRI, lo situaba como el potencial candidato presidencial cuando se produjera la sucesión del presidente en ejercicio. Otra norma no escrita del PRI era que el candidato presidencial ungido con el dedazo por el presidente en funciones debía formar parte del gabinete ejecutivo. En abril de 1992, Salinas incorporó a Colosio en su gabinete para ocupar la Secretaría de Desarrollo Social, una cartera ministerial clave por el contacto que permitía con los grandes masas militantes del PRI. Número 5. Obtuvo la candidatura presidencial del PRI en el año de 1993.
El 28 de noviembre de 1993, siguiendo la tradición y las reglas no escritas, se produjo el destape de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial, lo que lo convertía en virtual presidente de México. En su designación como candidato, derrotó al secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, y al jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, quien, molesto por no haber sido el beneficiario del dedazo, renunció al cargo. A finales de 1993, con la popularidad en alza y un ambiente económico favorable por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, todo indicaba que a Colosio solo le faltaban los trámites de la campaña electoral y el acto de votación para ser presidente. Número 6. Camacho Solís fue designado comisionado para la paz en Chiapas. Todos los planes políticos mexicanos en curso al cierre de 1993 se truncaron el día de Año Nuevo de 1994, cuando estalló en el estado de Chiapas una rebelión armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En medio de la sorpresa y la confusión, el 2 de enero el presidente Salinas le pidió a Colosio que no iniciara la campaña electoral hasta que la situación en Chiapas estuviese controlada. El 10 de enero, en medio de los combates entre el ejército mexicano y los rebeldes, Salinas nombró a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz en Chiapas, en una decisión que sorprendió a casi todo el mundo, ya que este había sido derrotado por Colosio en la lucha por la candidatura presidencial, apartándose molesto del Ejecutivo. Número 7. Colosio inició su campaña electoral, contrariando la petición del presidente Salinas. Con la designación de Camacho para una función tan visiblemente importante, mucha gente se preguntó si la intención de Salinas era descabalgar a Colosio de la candidatura para entregársela al flamante comisionado de paz. Quizá para adelantarse a esa posibilidad y desatendiendo la petición del presidente, Colosio decidió iniciar su campaña presidencial en un acto que realizó en el estado de Hidalgo. En las semanas siguientes, con toda la atención del país puesta en las negociaciones con los zapatistas en Chiapas, Colosio continuó su campaña de forma vacilante y resultó claro su distanciamiento del presidente, lo que fue visto como una evidencia de que el candidato había perdido el favor de Salinas. Número 8. Se separó de Salinas en un discurso del 6 de marzo de 1994, que muchos califican como su sentencia de muerte. El 6 de marzo, en un acto de masas en el Monumento a la Revolución, Colosio escenificó su ruptura con Salinas mediante un discurso esquemáticamente inspirado en el Yo tengo un sueño de Martin Luther King. Sin alejarse de la tesis del liberalismo social, cuya adalid era el presidente Salinas, abogó por reformas políticas y un nuevo federalismo, incluyendo la democratización del PRI y el establecimiento de límites al presidencialismo mexicano. Este discurso simbolizó la ruptura de su relación hijo-padre con Salinas, aunque los más suspicaces después dirían que fue su sentencia de muerte. Número 9. En su discurso del 6 de marzo de 1994, cuestionó abiertamente el presente mexicano. No obstante que entre el público mexicano se asentó la percepción de que ese discurso le costó la vida a Colosio, ya antes había criticado el presidencialismo. En 1990, en un acto multitudinario, había llamado a poner punto final a la perversión política de las decisiones cupulares y centralizadas, la imposición y la antidemocracia. En su discurso frente al emblemático movimiento revolucionario dijo: «Veo un México de comunidades indígenas que no puedan esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla». Número 10. Su último acto político fue en la colonia de Lomas Taurinas, Tijuana. El 23 de marzo de 1994, último día de su vida, Luis Donaldo Colosio arribó al aeropuerto de Tijuana a las 4 de la tarde, procedente de La Paz, para un mitin en la colonia Lomas Taurinas. Cuando llegó al lugar del acto, inmediatamente quedó sometido a la parafernalia de gritos, vítores, empujones, saludos y recepción de peticiones que acompaña a los candidatos presidenciales. Rodeado de sus guardaespaldas, pudo llegar al templete improvisado y pronunció un discurso ante unas 4,000 personas en el que dijo: